Vamos a hablar de uno de los temas que le importan a este país, que es la educación. Y es un tema que nos importa, que nos compromete y que debe comprometer a todo el mundo, porque hace años que le dicen a los pueblos que la única manera de salir de la pobreza es con la educación. Nos acompaña Darwin Caraballo, director ejecutivo de Acción para la Educación, EDUCA. Y quisiéramos iniciar el diálogo con Darwin con los datos que uno ha manejado de los últimos, de las últimas evaluaciones del sistema de educación, que de alguna manera ya miden el efecto del 4% y que no son alentadores. Buenos días, Darwin. Hola, buenos días, Altagracia, y también para los televidentes. Efectivamente, el Ministerio de Educación recientemente ha presentado un estudio diagnóstico sobre el nivel de aprendizaje de niños y niñas al finalizar el primer ciclo escolar, que es en el tercer grado de la primaria, donde se miden los niveles básicamente de alfabetización en dos áreas, lengua y matemática, que son como los dos pilares del proceso de aprendizaje y la base para lo que viene después. Y efectivamente, estos niños que ya son reflejo de una generación que en teoría recibe los beneficios del 4%, los resultados todavía son muy modestos. La prueba clasifica en 3 grupos: elemental, aceptable y satisfactorio en lengua y matemática. Y vuelve y repite, ¿son elemental? Elemental, básico y satisfactorio. O aceptable y satisfactorio. Y en esos 3 grupos se distribuyen los niños en función del nivel de aprendizaje que muestran. Por ejemplo, en lengua, el elemental son aquellos que pueden leer palabras sueltas, decodificar con cierta dificultad. El aceptable es aquel que puede leer, pero todavía no entiende los contenidos, y el satisfactorio es el que puede leer con cierta fluidez y entiende y relaciona lo que entiende con otros conocimientos que ha adquirido en el proceso. En este último grupo, que es el deseable, en el que todos los niños al finalizar el primer ciclo escolar debieran tener, el país tiene un comportamiento, digamos, todavía para mejorar. Solo el 12% de los... O sea, solo el 12% está en aceptable. Solo el 12% está en satisfactorio, que es el nivel en el que deberíamos aspirar para que todos los niños que terminan el primer ciclo escolar, donde se completa la primera fase de la alfabetización, puedan demostrar esas habilidades y competencias. Así que el reto es muy grande a nivel país. Luego hay informaciones que nos permiten indagar más a profundidad, porque detrás de ese dato hay mucha heterogeneidad. Por ejemplo, a las niñas le va mejor que a los niños, y el problema de género en la República Dominicana es inverso a lo que ocurre en algunas regiones de Latinoamérica. O sea, aquí las niñas... tienen un mejor desempeño. Tienen un mejor desempeño incluso en la universidad. Así es. No hay diferencias entre el mundo rural y urbano de manera significativa, pero sí hay diferencias entre los sectores público y privado, aun cuando los sectores privados todavía tienen mucho para crecer. El 43% de los niños que asisten al sector privado se clasifican en este nivel de satisfactorio o deseable. De modo que 1 de cada 2 prácticamente todavía no logra los niveles mínimos. El problema es estructural, y también, como otro dato interesante, es ver lo que ocurre a nivel de los hogares y de su capacidad económica. Ahí también el sistema educativo está reproduciendo una desigualdad que vemos en la sociedad dominicana. A los más pobres le va peor que a los que tienen mayores recursos. Bueno, pero también a los que son más pobres van a escuelas que tienen menos calidad que los que tienen mayor ingreso. No necesariamente. Aún en el sector público, Darwin. Sí, es cierto, pero digamos, se ha hecho un enorme esfuerzo durante este tiempo, y ahora podemos hablar más de cómo se ha invertido ese dinero y qué resultados está generando. Pero los más pobres, por ejemplo, hoy se están viendo beneficiados de la jornada extendida, y la jornada extendida está teniendo un mejor desempeño que centros de tanda simple. Pero todavía la fuerza del cambio está lenta. Es como si a un vehículo o a un carro se le estuviese inyectando mucho combustible,
pero en realidad todavía ese motor, esa tracción, no está funcionando a la velocidad que debiera. Y eso debe hacernos reflexionar sobre las prácticas docentes en las aulas, porque ahí donde está otra vez, como Educa siempre ha sostenido e insistido, en que la clave fundamental es el educador, es el maestro, el actor fundamental de ese proceso educativo y su práctica en el aula. En el caso de los niños de la zona rural, que tienen normalmente menos cantidad de horas de clase que los niños de la zona urbana, ya nuestra ruralidad está muy disminuida, es apenas un 24, 25%, pero no se observan diferencias que llamen la atención entre uno y la otra. No son significativas las diferencias que se visualizan entre el comportamiento agregado de centros educativos urbanos y rurales. Las diferencias más significativas están dadas, como les comentaba, sobre todo por el nivel socioeconómico de los hogares. Ahí sí se ve una diferencia significativa y es predecible el lugar que puede ocupar un niño en términos de aprendizajes en función de las características económicas y sociales de los hogares que provienen. O sea que el pobre está condicionado a un aprendizaje de menor calidad. De menor calidad. Sí, no logra los niveles de aprendizaje. Es consistente con lo que sabemos teóricamente, porque la escuela es un factor fundamental, pero no es el único proceso de aprendizaje que tiene un niño. La familia determina. ¿Y el entorno? La familia, la comunidad, el acceso a los medios, es decir, el capital cultural que trae un niño es un factor muy importante, y a menores capacidades de generación de ingresos está bastante también determinado el capital cultural que traen los niños a las escuelas, y eso está generando evidentemente un condicionamiento y una necesidad de pensar desde las autoridades cómo romper con las desigualdades que se generan en la sociedad, pero que el sistema educativo no debiera ayudar a reproducir. Bueno, pero que lo que está haciendo el sistema es reproduciéndola. Hoy no lo está cambiando, al menos, no está haciendo ese factor de cambio. Tal vez estamos siendo muy exigentes porque, claro, es decir, los efectos en las reformas educativas no se ven de la noche a la mañana, pero estos niños ya tienen 3 o 4 años de acumulación de un proceso que se supone entró en una mejora, y debiéramos ver una mejora quizás más exigente. No podemos sentirnos satisfechos con los resultados que el sistema evidencia, pero debemos considerar que esta es también la primera medición. No obstante ello, la jornada extendida, que es una política con un potencial enorme para generar mejora en los aprendizajes, ya muestra mejores desempeños en estas pruebas. Solo que la magnitud tal vez todavía no justifique el costo de la inversión en esto. Así que... ¿Está medida la diferencia entre el niño que va a la jornada extendida y el niño sí, que va a la escuela de doble tanda? Sí, así es, y la jornada extendida muestra mejores resultados que la jornada de tanda simple o de 4 horas. Evidentemente el tiempo educativo es un factor determinante. Ahora, ¿por qué ese tiempo no se traduce todavía en una mayor diferencia? Bueno, ahí está en las prácticas que se desarrollan en el aula, en la didáctica docente, en las estrategias pedagógicas que los docentes aplican, porque sigue siendo un modelo muy tradicional, muy basado en la memoria, muy basado en el uso de la pizarra, en el que el docente es el que habla, cuando lo que en esta prueba se está midiendo ya son competencias, no tanto saberes, lo cual implica que el estudiante o el niño en este caso tenga que manejar los conocimientos para resolver situaciones concretas. Bueno, pero eso implica que un niño que está en la élite de la población, que tiene acceso a internet en su casa, a libros en su casa, que tiene contacto con gente educada, le va a llevar la milla al niño que viene del barrio, que el papá y la mamá son trabajadores u obreros desempleados y que no tiene acceso a ninguna de las calidades que ya cité. Es correcto, se ve esa diferencia, pero sorprende todavía ver que en el sector de más altos ingresos la diferencia con los que menos tienen no es tan amplia como uno debería esperar. Pero tú dijiste 43 y 12. Sí, 43, 12 es a nivel nacional. Cuando lo comparamos a nivel ya de niveles de ingreso, la diferencia se ensancha. Entonces,
43 los que más tienen y de los que menos tienen 7%. Sí, pero o sea, claro, hay 36% de diferencia. Sin duda, pero los quizás hogares... tú dices, el de alto ingreso debería tener una tasa por encima de 50, no 43. Muy por encima, porque estamos hablando no de un conocimiento que le implique al estudiante ser el más destacado en el centro educativo, sino que se le mide la capacidad de utilizar herramientas simples conforme a lo que establece el currículum. Todos debieran llegar a eso. Entonces, cuando en el sector privado tú ves que menos de la mitad logran ese nivel, también es una información preocupante para el sector privado. Claro que el sector privado es heterogéneo y que no todos los centros educativos se comportan igual. Hay colegios privados que tienen un desempeño muy parecido a las escuelas públicas de peor desempeño y hay colegios privados que tienen desempeños más de élite. Pero aún así, como sector, como problema sistémico, porque no se trata de criticar a un sector o a otro, como problema del sistema educativo dominicano, público y privado, debe llamar a una profunda reflexión y a un trabajo en el cambio de las prácticas docentes en el aula. Educa ha estado ya hace años promoviendo modelos. Uno ve que aquí la inversión en la mejoría de la calidad del docente no ha sido tan alta y tampoco ve uno un cambio de las metodologías de enseñanza. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Nosotros hemos estado trabajando diciendo que hay que repensar la lógica de cómo abordar el tiempo en el aula por parte del educador y cambiar las prácticas tradicionales. El docente dominicano, que nosotros estamos constantemente saliendo a las escuelas, a los territorios, a visualizar cómo ejecutan su tiempo en el aula, sigue siendo de una manera tradicional. Se dicta mucho, se utiliza mucho la memoria, se le pide al estudiante que repita, el profesor no se mueve en el aula, es decir, no monopoliza la palabra, a veces hace preguntas para que el estudiante complete, pero induce la respuesta, hace trabajar muy poco a los estudiantes entre sí, cuando los sistemas educativos más, digamos, de mejor calidad han detectado que esa es la forma en cómo se aprende, utilizan poco las emociones. La neurociencia nos dice que solamente uno puede aprender cuando se emociona, la emoción fija los aprendizajes. Esto hace falta que se trabaje y se trabaje más con los docentes dedicados, con los docentes profesionales que la República Dominicana tiene, muchos y en todo el territorio. Hace falta darle también mayor espacio a esos educadores para que puedan innovar en el aula. Muchas veces los currículos y las prácticas son más bien, digamos, estructuradas y no le permite a ese educador la capacidad de desarrollar y de innovar estrategias para que mejoren los aprendizajes. Yo lo que te voy a decir no tiene ningún fundamento, es simple observación, pero quiero que una persona que maneja el tema me lo rechace por lo menos. Yo creo que los maestros que tenemos en las aulas en gran parte son producto de esa educación mala. Y al ser producto de esa educación mala, traen el lastre de su propia deformación o mala formación y que lo que hacen es transmitirle eso a los muchachos. Eso es lo que yo veo, fundamentalmente en las escuelas públicas donde he tenido la oportunidad de ir, porque a las escuelas privadas uno va menos y ya yo lo que soy es abuela. ¿Cómo propone Educa que se pueda romper con ese docente que está lastrado por el propio sistema al que sirve? Eso es verdad, pero hay 90.000 educadores en la República Dominicana y la gran mayoría son grandes profesionales que se despiertan todos los días y van a trabajar con ánimo y con el sentido de cambiarle la vida a esos muchachos. Es cierto que acumulan deficiencias no solo durante su formación como profesores, sino también son víctimas de un sistema educativo que no lo formó bien desde base. Sí, pero es lo que digo, ellos son parte del sistema. Correcto, correcto. Pero no hay fórmulas mágicas para esto. Eso se trabaja en doble dirección. Primero, formando mejor a quienes hoy aspiran a ser educadores. Y eso está ocurriendo. El ISFODOSU, por ejemplo, el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, está trabajando en una reforma con una generación de docentes que van a egresar
próximamente, que traen ideas nuevas, que traen energías nuevas. Por otra parte, también atrayendo más talento a la educación. Antes el sistema era el peor pago dentro de la estructura salarial de la República Dominicana. Hoy son de los mejores pagos de los profesionales, con salarios que se han incrementado en términos reales significativamente. Claro. Y eso ha atraído a otros profesionales que antes ni siquiera han imaginado trabajar en el sector educativo. Y por último, hay que estar trabajando con los educadores que están en el servicio, que tienen muchos años para dar, y apoyando a las escuelas con tutores, con técnicos distritales que supervisen y acompañen la labor del docente. Por eso es tan importante lo que ha ocurrido hace muy poco tiempo de esta transformación que promovió el Ministerio, reformando la lógica de contratación de técnicos distritales o de directores distritales y de directores regionales, porque por primera vez se asegura que la legitimidad de esos cargos esté basada en el talento de esas personas, porque han pasado por un proceso de evaluación competitivo que permite garantizar que los mejores están ahora en ese cargo. Esas son parte de las transformaciones, pero de todas maneras no alcanza con pensar que esto va a generar el cambio. Hay que ir al aula, hay que apoyar lo que ocurre en el aula, hay que trabajar con esos maestros y evidentemente no olvidarnos del rol de la familia. La familia, según los estudios, explica el 50% de lo que un estudiante demuestra luego en el desempeño educativo. Si no somos capaces de trabajar con la familia de la forma que sea, porque evidentemente en estos sectores la familia ha cambiado. La familia no es el modelo de la familia tradicional, y si tú tienes que más del 40% de los hogares dominicanos lo lidera una mujer sola, y que esa mujer sale a trabajar para garantizar la supervivencia, abordar el aporte de esa líder de familia sola que trabaja, es un tema difícil. Absolutamente. Por eso la jornada extendida es una herramienta tan poderosa, porque permite que el niño esté en un centro educativo por más tiempo, controlado, aprendiendo y trabajando, no solamente de manera curricular, sino también de otra forma. Esa es una herramienta poderosa, pero hay que pedirle más, hay que ser más exigente por parte de la sociedad también, porque el esfuerzo que está haciendo la República Dominicana por financiar la educación es enorme. Se habla del 4% del Producto Interno Bruto y se lo compara a nivel internacional y eso no sorprende. Pero cuando uno mira que ese 4% equivale al 24% del gasto público, es decir, de todo lo que gasta el Estado, es el más alto del mundo. No solo de América Latina, revisando las estadísticas ayer para 2017, es el más alto del mundo. Son 153.000 millones de pesos que este año van al sistema educativo. Lo más grande que tiene el Estado, el presupuesto más importante, y por lo tanto le cuesta mucho a los dominicanos. El financiamiento de la educación debe rendir más el sistema. En otros países, yo conocí ligeramente la reforma que se hizo en Panamá hace un tiempo. Una amiga mía trabajaba en eso, y empezaron a dos niveles. Empezaron mejorando la estructura física y mejorando la formación de los maestros. Importaron gente, recuerdo, de Ecuador, de Colombia, para la formación, la mejoría y la intervención de los maestros. En Panamá también se hizo algo que a mí me pareció bastante interesante, y es contratar profesionales de otras áreas, formarlos como docentes para que dieran clases de química, matemática y ese tipo de cosas. Aquí yo no sé hasta dónde se pueda romper con ese tipo de estructura. Bueno, yo tuve la oportunidad también de trabajar en ese proceso de reforma en Panamá, lo conozco bien. Algunas de esas ideas se están aplicando en la República Dominicana. El hecho, por ejemplo, de mejorar las condiciones salariales ha atraído a profesionales de otras áreas que están interesados en hacerse docente y apoyar desde esa perspectiva. Eso siempre tiene sus bemoles. A veces es muy importante el conocimiento específico, claramente, pero la práctica, la didáctica y la forma de abordar una clase con 30 niños de 7 o 8 años requiere de destrezas y habilidades específicas. No son dos mundos divorciados, deben ir de la mano. No alcanza con saber manejar niños y no conocer el conocimiento específico, y tampoco basta con ser un experto en el área y no tener las estrategias para abordar
el aprendizaje de estos niños. Yo creo que la clave está en no dejar solo al docente. Por mucho tiempo el proceso educativo fue relación niños y maestro, de manera aislada, en un aula. Creo que lo que debemos es apoyar la tarea del educador, porque hoy tiene desafíos muy grandes, porque no es el único actor que forma a los niños. Hoy los niños pasan más tiempo frente a una pantalla que en horas de clase. Eso lo veíamos hace muy poquito tiempo, el triple de tiempo frente a una pantalla que frente a un docente en el aula, con lo cual la tarea del educador es compleja. Las realidades que recibe, sobre todo en sectores vulnerables, son muy lejos del estereotipo que podemos tener quienes somos los afortunados de la sociedad y tenemos nuestras condiciones mínimas aseguradas. Tú relatabas recién lo que pasa en esta situación con las niñas y los niños que tienen o sufren de explotación infantil. Esas realidades están en la escuela. Nosotros desde Educa estamos trabajando en un proyecto con la Fundación Sura, que se llama Félix y Susana, para lograr justamente abordar estos temas y que la escuela sea una herramienta para resolver y minimizar ese riesgo, y no un centro donde expulsa al niño que es víctima de estas situaciones. Así que la educación tiene una función social muy importante, más allá de la transmisión de conocimientos, y es en esa función en la que estamos trabajando para que los resultados de esa inversión se vean. Yo quiero hacerte una pregunta incómoda, pero claro, tú eres un técnico. Por mi casa construyeron una escuela linda, 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 con el nuevo esquema de la tanda extendida. Y cerca vive una maestra amiga y yo fui. La verdad es que la escuela es linda. Y una de las cosas que más me chocó es que todas las aulas, absolutamente todas las aulas, lo único que tienen es butacas y una pizarra. Ninguna tiene libros, ninguna tiene ningún tipo de material didáctico, ninguna tiene nada más que butacas y una pizarra. ¿Tú crees que con butacas y una pizarra en este momento se puede promover el cambio en la educación? Sí, yo creo que toca ser creativo. Evidentemente es mejor tener un aula funcional, organizada modernamente, ya no en aulas tradicionales y en filas, sino en espacios lúdicos, coloridos, con tecnología, por supuesto. Pero lo que demuestra la experiencia y los estudios es que eso no necesariamente genera resultados en el aprendizaje. En los hechos, por ejemplo en Uruguay, del país donde vengo, que hace varios años, más de una década, que cada niño tiene un computador, eso ha demostrado que tiene efecto efecto nulo sobre el aprendizaje de los estudiantes. No, yo no soy... En cambio, en Paraguay, la mejor escuela, si me permiten y tenemos un minuto, cuento una anécdota, trabajando con la ministra de Educación de Paraguay, identificamos en la estadística la escuela de mejor desempeño, muy lejos del resto. Se fue a la escuela no tenía nada, prácticamente era una choza, no tenía libros, estudiaban a partir de diarios viejos, y el maestro que daba esas clases no había logrado la titulación. Es decir, claro que es un caso extremo, claro, y no debe ser la norma, pero hay prácticas que no necesariamente se coliden con los estereotipos. En la República Dominicana, el Liceo Científico de Salcedo es el liceo que mejor desempeño en ciencias tiene en el país. Sus estudiantes están hace poquito en la NASA presentando un prototipo de un vehículo para trabajar en Marte, y trabajan con materiales de acceso libre y de construcción casera y barata. Y ese colegio debe ser ejemplo de lo que requiere la educación media y secundaria para la República Dominicana. Como el Liceo de Salcedo está el Centro de Estudio Bonao, está el Colegio Santa Rita de Casia de San Cristóbal, claro, que son escuelas públicas. Claro. Entonces, lo que yo digo... El Liceo Científico de Salcedo también, Ajá. Si el Liceo de Salcedo, si el Centro Estudiantil de Bonao, si el Santa Rita de Casia o el Loyola, que son escuelas públicas, logran altos niveles de rendimiento, ¿por qué esos modelos no se pueden replicar? Se pueden replicar. El punto está en que se requiere que el sistema adopte esos modelos y los pueda implantar en cada una de las comunidades. Pero
como volvíamos a decir, no alcanza con la voluntad política, requiere que los educadores adquieran ese tipo de herramientas. Por lo tanto, no lo podemos dejar solo. Hay que llevar ese esfuerzo al aula. Yo creo que ese es el mensaje más importante. La comunidad, los padres de familia, los comunicadores sociales, organizaciones como las nuestras, tenemos que estar más cerca de lo que pasa en el aula, lo que pasa en la escuela. Bueno, muchísimas gracias a Darwin Caraballo. Hablamos de un tema que apasiona, que es el de la educación y la calidad de la educación en el mundo entero. La educación es la herramienta para que la gente mejore sus condiciones de vida. Aquí por ahora lo que está es replicando la vida que tenemos. Regresamos con más contenido.